El Chivo de Córdoba también, con una sequía tremenda, con incendios realmente demasiado frecuentes y afectando a grandes partes de la provincia de Córdoba. Palazzo, buenas noches y gracias por venir. Yo decía recién que había ganado las elecciones realmente en forma cómoda. ¿Cuáles fueron los resultados, los porcentajes? Hace muy poquito que fueron las elecciones en la Asociación Bancaria. El 31 de julio se presentaron 3 listas y la nuestra obtuvo el 87,9% de los votos. Pero más allá de la alegría de un resultado electoral contundente, la alegría es que fue una elección sin ningún tipo de proscripciones. Nosotros como lista que reuníamos todos los requisitos presentamos un pedido a la Junta Electoral que se habilitaran todos los candidatos de todas las listas independientemente de que no reunieran los requisitos estatutarios, y así se hizo, y los trabajadores bancarios pudieron a través del voto resolver una historia electoral que me parece que era la mejor forma de resolver la crisis institucional por la que había pasado la asociación bancaria. Le contemos a la gente, usted es de la Unión Cívica Radical, sí, pero la lista, digamos, ¿a qué orientación política, de qué partidos participan de la lista ganadora? Bueno, esto es lo más apasionante. Yo siempre digo que los bancarios somos la más acabada expresión de la contradicción política de la clase media argentina, ¿no? Podemos estar... Algunos somos afiliados radicales, hay compañeros que militan en el peronismo disidente, otros son del Frente para la Victoria, hay compañeros del socialismo también que están dentro de la conducción. Lo apasionante de esto es poder lograr los consensos suficientes para poder conducir la organización, y esto se logra solamente teniendo una agenda gremial, teniendo opinión política. Yo soy de los que cree que la organización tiene que tener opinión política en todos los temas políticos de interés para la nación. Lo que sí hemos entendido claramente es que lo que no podemos hacer es política partidaria de la organización, porque nos tiene que cobijar a todo y no a un sector. Por eso tomó distancia en algún momento de Hugo Moyano cuando él fundó su partido y cuando lo llevó más para el lado partidista, y a partir de ahora, ¿qué puede ocurrir? ¿Es factible, como dicen algunos, que después de octubre se unifiquen las centrales obreras? Sí, nosotros tomamos una distancia a partir de algunas definiciones políticas. Yo a Hugo lo respeto como dirigente sindical y creo que es un muy buen dirigente sindical, pero no vamos ni hacia el oficialismo ni hacia un partido de oposición desde la CGT. Es la casa de todos los trabajadores, y en función de que se politizó de un modo de crear un partido político, nosotros decidimos tomar distancia de la CGT. Y en cuanto a la posibilidad de unificación, la lógica del sindicalismo argentino indica que ante la proximidad de cambios en el orden del Poder Ejecutivo siempre se tiende a una unificación. Nosotros como bancaria hemos sostenido, y lo vamos a hacer en la discusión, que nosotros vamos a integrarnos en la medida que haya una discusión política de qué temas va a abordar la CGT y desde qué plan estratégico lo va a abordar, ¿no? Claro. Y a partir de ahí tomaremos la decisión de integrarnos o no, si hay una lista de unidad dentro del movimiento obrero. Palazzo, ¿cómo impactaba en bancarios, cómo impactaba y cómo impacta ahora en bancarios el tema del impuesto al salario, el impuesto a las ganancias? Sí. Tenía entendido que junto con petroleros, con camioneros, con algunos sectores municipales en determinados lugares como en Córdoba, el impacto realmente es muy fuerte. Sí, en la actividad nuestra impactaba virtualmente en la totalidad de los trabajadores bancarios. Nosotros tenemos hoy, después de los acuerdos salariales que se han logrado, un sueldo promedio de 14.500 pesos en la actividad. 14.500 el sueldo promedio de un bancario en la Argentina. Sí, hemos venido trayendo buenas negociaciones salariales en el último tiempo, y esto implica que un gran número de compañeros, que es el promedio, va a estar eximido de tributar el impuesto. Ahora a nosotros se nos presenta una situación, obviamente, como a cualquier trabajador que está entre la franja de los 15.000 y 25.000, que la situación medio como que se retrotrae al periodo 2001, digamos, en donde se paga menos, pero sí se sigue pagando, y se nos va a provocar una distorsión en el escalafón bancario, porque vamos a tener trabajadores con responsabilidades mayores que perciban menos salarios que aquellos que no llegan a 15.000 pesos. Claro, genera conflicto será, en la escala. Sí, esto será una discusión que nos tendremos que dar también en paritarias con el sector empresario. Yo celebro, y lo digo sin ninguna culpa política, digamos, por mi filiación política, celebro que el gobierno haya escuchado el reclamo del impuesto a las ganancias. Por ahí veo también que muchos se adjudican a quién le pertenece el mérito, claro, que la presidenta haya escuchado este reclamo. Yo simplemente digo que en soledad la Asociación Bancaria en noviembre del 2010 juntó 5.000 bancarios y fue en soledad política y en soledad gremial hacia el Congreso, marchó y llevó una serie de iniciativas que fueron recibidas para discutir este tema de impuesto a las ganancias, porque veíamos que se avanzaba cada vez más. Bienvenido sea que haya una respuesta.
Creo que por ahí hay que profundizar más en una reforma tributaria para que, por ejemplo, el IVA sobre los alimentos no exista en los sectores de menores ingresos, como pueden ser los jubilados, como pueden ser los planes sociales, y creo que esa reforma tributaria tiene que apuntar a la renta petrolera, a la renta minera. Creo que hay que incrementar el tributo al juego, que es un flagelo. Me parece que son cuestiones en las que uno tiene que acompañar esa reforma en bien de disminuir impuestos. Y también decirle que, como dije, no es que uno por venir de otro partido político sienta culpa en reconocerle a este gobierno. Yo creo que este gobierno hay que criticarlo en las cosas que hay que criticarlo, y cuando toma una medida acertada, correctamente hay que entenderlo de esta manera. Usted hablaba recién de una movilización que hicieron importante haciendo una serie de reclamos. Sí. En los últimos tiempos también hubo medidas de fuerza, paros y también movilizaciones respecto de la situación en Tucumán. ¿Cómo está la situación en estos momentos? Sí, las medidas, cuando nosotros hicimos la marcha esta en el 2010 que le comentaba, no solo tenía eso, y esto también es una crítica obviamente al gobierno, también llevaba una propuesta de reforma al sistema financiero argentino cuando la asociación bancaria se presentó. Esto es una ley con la que estamos vigentes de la época de la dictadura militar, y creíamos que había que cambiarla. Bueno, y trayendo como correlato estas cuestiones de la dictadura, pareciera que en Tucumán sigue existiendo vicios de dictadura militar y vicios del gobierno de Bussi que Alperovich no ha corregido. En esa provincia hay un organismo financiero que se llama Caja Popular de Tucumán, que despidió a 36 trabajadores injustamente después de una medida de fuerza que hicieron en defensa de su puesto de trabajo. Y estamos con una pelea, primero fue local, después se nacionalizó para la reincorporación de esos trabajadores. Lo llamativo es que, respondiendo a los designios del gobierno nacional, como lo hace Alperovich, hay una orden del Ministerio de Trabajo 3 veces notificada a la Caja Popular de Tucumán de reincorporar a los trabajadores, y al día de hoy no lo ha hecho. Vamos a llegar a una situación próximamente en donde escandalosamente el gobierno nacional va a tener que multar a un gobierno provincial por incumplimiento de las resoluciones del Ministerio de Trabajo, y está en sede del Ministerio para multar a la Caja Popular de Tucumán, que es un organismo del Estado provincial. Recién hablaba de las discusiones paritarias, Palazzo. Sí. Para ustedes, ¿cuál es la inflación real? ¿Qué es lo que cuando se sientan a discutir paritaria o cuando hablan en la reunión de consejo directivo de la asociación bancaria, ¿cuál es la inflación de estos últimos años? Nosotros no medimos solamente en términos de inflación cuando discutimos, cuando tenemos que sentarnos en el consejo directivo de la bancaria a discutir. Hablamos sobre esto, hablamos sobre el impacto en el impuesto a las ganancias y hablamos también de la rentabilidad que ha tenido el sistema financiero en la Argentina, y a partir de ahí elaboramos una propuesta que llevamos a la mesa de negociación. Para nosotros, la inflación obviamente no es la del INDEC, creo que no la cree absolutamente nadie, ni un chico de 5 años va a creer que la inflación es la que marca el INDEC. Hasta el propio oficialismo hoy, los candidatos como Martín Insaurralde están planteando de que no es la verdadera inflación, ¿no? Yo creo que hay un sistema de inflación que se mantuvo, que es el IPC de 9 provincias, que bastante se arrima en muchos puntos a lo que es la inflación real. Y ese IPC de 9 provincias, en el ejercicio anterior, que fue sobre el que discutimos paritaria nosotros, estuvo en el orden del 23,5%. ¿Y cuáles son los lineamientos generales de esta reforma financiera que ustedes plantean? Nosotros creemos que estaba bien encaminado el proyecto del diputado Heller, y creo que Sabatel habían presentado un proyecto en que tiene que ser un servicio público el sistema financiero, no un servicio de interés público, un servicio público. Y discrepábamos en algunas cosas, por ejemplo en el fondo de garantía que se constituía al que aportan los bancos para el sostén y la solidez del sistema cuando uno de los bancos cae. Nosotros creíamos que ahí los bancos que son del Estado no tienen que aportar, porque el Estado termina siendo siempre el último recurso y el garante de las deudas de los bancos que muchas veces no pagan. Creemos que sí había que reformular alguna cuestión por ejemplo, en la superintendencia de entidades financieras, que la misma no tenía que ser un órgano separado y casi autárquico, sino ser parte de lo que es el directorio del Banco Central y tener no una cuestión diferenciada. Planteábamos un seguimiento de esta ley por una comisión bicameral que estuviera permanente encima de lo que pasa en el sistema financiero. La ley actual es una ley de la época de Martínez de Oz y Videla, que luego, junto con las políticas del consenso de Washington, fue lo que destruyó el aparato productivo y generó mucha especulación en la Argentina. Por eso creemos que, no solo por su pecado original, sino por las consecuencias que tuvo en la economía, esto debía cambiarse. ¿Han participado de alguna manera del diálogo convocado por el gobierno o han ido la CGT, digamos, la cual ustedes no están alineados a ninguna? No, a ninguna. O sea que no han participado de ese diálogo. No hemos
no hemos participado de la convocatoria, no nos han participado de la convocatoria. De todos modos, yo celebro que en la Argentina haya diálogo y ojalá sea diálogo con soluciones y no solamente diálogo para escuchar y no tomar resoluciones. Ojalá la Argentina tenga la madurez suficiente y la clase política creo que está capacitada para que así sea, de que el diálogo sea con soluciones y con propuestas. Muchas gracias, Palazzo. No, gracias Sergio Palazzo, titular de la Asociación Bancaria. Fuertes definiciones,